Bien, hermanos, hermanas, no sé si, y estoy seguro que sí, muchos de aquí habrán visto la película de Mel Gibson, Braveheart. Y en esa película, después de que su personaje, William Wallace, es traicionado y es entregado, antes de que le corten la cabeza, le dan la oportunidad básicamente de retractarse de todo lo que había hecho. Y William Wallace, en lugar de retractarse, hay un grito final antes de perder la cabeza, y ese grito precisamente es el grito de libertad. El grito, William Wallace grita libertad y después de haber gritado libertad pierde la cabeza. Bueno, la diferencia entre William Wallace y nosotros los cristianos es que su grito por libertad fue un deseo, mientras que nuestro grito de libertad no es un deseo, sino que es una realidad cumplida y dada por Cristo y su glorioso Evangelio. Siendo una realidad central en Cristo y el Evangelio, por lo tanto, debemos saber cómo usar bien esa libertad para la cual Cristo nos ha liberado. Así que tengan sus Biblias abiertas en Gálatas capítulo 5 y los versículos del 1 al 15. Porque ahí vamos a ver este tema precisamente de lo que es esa libertad para la cual Cristo nos liberó. Y como realidad, como he dicho, como realidad central en Cristo y en su Evangelio, por lo tanto nosotros los cristianos que hemos sido liberados para libertad debemos saber cómo usar bien esa libertad en Cristo. Y cuando hablamos de libertad, hablo de esa libertad tal y como Pablo la define en el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y fíjense, usar bien la libertad en Cristo implica básicamente saber tres cosas. Primero, implica saber la preeminencia de la libertad en Cristo en el mensaje del Evangelio. La preeminencia de la libertad en Cristo. Segundo, implica saber lo que son las bases para permanecer en la libertad en Cristo. Y tercero, serán las implicaciones del llamado a la libertad en Cristo, con que hemos sido llamados. Por lo tanto, usar bien la libertad en Cristo implica estas tres cosas: la preeminencia de la libertad en Cristo, las bases para permanecer en la libertad en Cristo y las implicaciones del llamado a la libertad en Cristo. Así que vamos a considerar el primer punto, lo que es la preeminencia de la libertad en Cristo en el mensaje del Evangelio. Es decir, en el mensaje del Evangelio, la libertad en Cristo es algo preeminente. Y aquí hay dos cosas. Primeramente, la libertad en Cristo es la situación esencial de aquellos justificados por la fe. Aquellos que son justificados por la fe en Cristo, tema central en la epístola a los Gálatas, aquellos justificados por la fe en Cristo, su situación esencial es que son libres, somos libres en Cristo Jesús. Como hemos visto y estudiado a lo largo de la carta a los Gálatas, es que la justificación por la fe en Cristo básicamente implica esa reconciliación con Dios. Implica el ser plenamente aceptados por Dios, no en base a obras personales, sino por la fe en el único medio establecido por Dios para ello, la obra de Cristo. Reconciliados y aceptados, siendo el Espíritu ese cumplimiento de que ahora somos hijos de Dios y miembros de su pueblo, de su familia. Ahora bien, hay algo más. Una de las verdades esenciales del Evangelio, algo que Pablo expone a lo largo de la carta a los Gálatas, algo que está engastado en la verdad del Evangelio, al igual que una piedra preciosa está engastada en un anillo, es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad en Cristo es algo que tiene preeminencia en el mensaje del Evangelio, porque es precisamente la situación esencial de aquellos justificados por la fe. Por lo tanto, si debemos usar bien la libertad que tenemos en Cristo,
Lo primero que debemos hacer es ser conscientes y demostrar que verdaderamente la libertad en Cristo es algo esencial y preeminente en la verdad del Evangelio. Primero tenemos que demostrar esto, que esa verdad de la libertad en Cristo es preeminente en la verdad del Evangelio. Fíjense, si nos damos cuenta, en el versículo 1, el término libertad, libres, es algo central. Fíjense en Gálatas 5 y el versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Términos libertad y libres empiezan ya en el versículo 1 del capítulo 5. Libertad y libres es enfático en dicho versículo. Pero la realidad es que el texto que hoy nos concierne, todo él está construido sobre el tema de la libertad en Cristo. Gálatas 5, del 1 al 15, todo él está construido sobre ese tema de la libertad en Cristo. Y otra vez ese tema de la libertad es preeminente. Fíjense, el argumento de nuestro texto no arranca en el versículo 1 que acabo de leer, sino que arranca mucho más atrás. En el capítulo 4 ya empieza Pablo a desarrollar el tema de esclavo y libre. Fíjense en el capítulo 4 y en el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El tema de esclavitud. Fíjense en el versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dan cuenta, el término esclavitud es enfático aquí. Fíjense en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, algo ha sucedido con la venida de Cristo, el Evangelio. De esclavitud hemos pasado a redención. Fíjense, aquí en estos textos leídos se refiere, aquí son los judíos los que eran esclavos bajo la ley hasta el cumplimiento del tiempo, cuando el Padre envió al Hijo para que redimiese, es decir, comprase, ese término redimir significa comprase la libertad del esclavo. Ahora, fíjense, si siguen el argumento de Pablo, en los versículos 7 y 9 habla de los gentiles y el tema de esclavitud aparece de nuevo. Fíjense en el capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? En el versículo 9 sigue. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 4. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, fíjense la pregunta de Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, los gentiles eran esclavos bajo los ídolos del mundo. Esclavizarse bajo la ley, es decir, volver a aceptar que la justificación es no solamente por fe, sino fe más obras, Pablo dice, sería como volver a esclavizarse en la situación que teníais antes de haber sido conocidos por Dios. Ahora sois libres, no volváis a esclavizaros de nuevo. ¿Se dan cuenta? Pablo está trazando un hilo maestro, una columna vertebral, la cual sustenta la verdad general de que el ser humano, sea judío o sea gentil, su situación esencial en el mundo es de esclavitud. Unos de la ley, otros de los ídolos, pero sea como sea, esclavos. Esa es la situación general del ser humano, se reconozca hoy en día o no se reconozca. El ser humano tiene una visión, básicamente una fantasía de ser libre. El ser humano es esclavo de su pecado. El ser humano es esclavo del príncipe de este mundo. El ser humano solamente puede ser libre y verdaderamente libre en Cristo Jesús. Y aquí básicamente Pablo les está diciendo, tanto judíos o gentiles, su situación antes de Cristo era ser esclavos, o bien de la ley o bien de los ídolos. Pero fíjense, al mismo tiempo hay algo que no puede perderse de vista. Junto a esta situación de esclavitud y libertad está la verdad del Evangelio de que Cristo redimió
Es decir, compró la libertad. Justo a este tema de esclavitud y libertad hay otro tema paralelo, otro tema que se enraiza, otro tema que no puede desligarse, y es el tema de que Cristo redimió, es decir, compró la libertad, la verdad de que fuimos conocidos por Dios. ¿Y qué implicación tiene esto, hermanos y hermanas? Bien, acuérdense que después nos preguntábamos, en el argumento de Pablo, acuérdense que después en el capítulo 4 nos preguntábamos, ¿quién es quién? ¿Quién es el esclavo y quién es el libre? Y Pablo, con la extraña explicación y alegoría de Agar y Sara, respondió: no los nacidos del antiguo pacto de la ley, sino los nacidos del nuevo pacto por el Cordero traspasado, esos son los libres. Y ahora, después de ese argumento, en el versículo 1 dice, bien, como solamente los del nuevo pacto, por la justificación por la fe en Cristo, aquel que es simiente de Abraham, y por la fe sois hijos de Abraham y sois hijos de la mujer libre, por lo tanto vosotros, ahora capítulo 5, versículo 1, Pablo les va a decir, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la libertad es preeminente, es esencial en el mensaje del Evangelio, hermanos y hermanas? Algo que el Evangelio ha hecho es que nos ha hecho libres en Cristo. Cristo nos ha liberado para libertad. Pablo así lo refleja y nuestro texto así lo refleja. Fíjense el versículo 1, lo hemos leído. Estad pues firmes, sostenidos, anclados en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ahora fíjense, vayan al versículo 13 del capítulo 5 y verán cómo la idea se repite de manera similar. Fíjense en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Estos dos versículos son paralelos. En realidad el versículo 1, como explicaremos, se entiende mejor básicamente diciendo estad pues firmes, ¿ya?, para libertad con que Cristo nos liberó. Y siendo así, fíjense como casi el mismo pensamiento está en el versículo 13. Para libertad Cristo nos liberó. Y ahora fíjense en el versículo 13. A libertad fuisteis llamados. Para libertad Cristo nos liberó, versículo 1. A libertad fuisteis llamados, versículo 13. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que todo el material en medio de estos versículos, del 1 al 13, un poquito más, debe ser entendido y debe ser visto bajo la realidad de haber sido liberados para libertad, de haber sido llamados en Cristo y por medio del Evangelio, haber sido llamados a libertad. Es más, el versículo 1 muestra la situación esencial de aquellos liberados por Cristo. Nuestra situación es estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos liberó. Y el versículo 13 desarrollará esa situación, esa posición en la cual estamos firmes en esa libertad. El versículo 13 desarrollará esa situación, es decir, nos explicará qué significa el ser libres en Cristo, qué implica, cómo esa libertad se usa, cómo se está firme en esa libertad. Por lo tanto, libertad es tema de moda últimamente, si se dan cuenta. Nuestra situación social así lo refleja. Fíjense, unos reclaman su libertad unida al derecho de manifestarse, libertad de manifestación. Otros ejercen su libertad coartando la libertad de aquellos que reclaman libertad para manifestarse. Otros proponen el censurar ciertas imágenes y ciertos derechos. ¿Pero esto qué supondría? Supondría el cortar la libertad y derecho a la libre expresión. Otros claman el ejercicio de la libertad religiosa para conseguir ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un clamor social por lo que es la libertad. Ahora, aun y cuando esto no está mal, el marco principal de la libertad del pueblo de Dios, el marco principal de la libertad de la Iglesia no puede ser en ningún momento el marco del entendimiento de este mundo y de esta sociedad.
sino el marco en el cual se entiende la libertad del pueblo de Dios en Cristo, primeramente en el Evangelio, donde la verdad de la libertad es preeminente, y es en esa verdad vista, conseguida y entendida en el Evangelio sobre la cual la Iglesia debe funcionar. Hermanos y hermanas, la libertad del mundo reclama derechos, pero la libertad de Cristo es un don dado por gracia. Y la razón por la cual la Iglesia debe sostenerse en esa libertad vista desde el punto de vista conseguida en Cristo y en el Evangelio, y no desde el punto de vista de la libertad de la sociedad que se propone, es precisamente por varias razones. Una, porque esta es nuestra situación esencial en el mundo y delante de Dios, gracias a lo que Cristo hizo. Es un tanto complicado, no quería explicar el versículo 1, pero tengo que explicarlo. Fíjense, el Nuevo Testamento básicamente nos encontramos distintos manuscritos, gran cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, y muchos de esos manuscritos presentan diferencias. No diferencias a nivel doctrinal, no son nunca diferencias a nivel de doctrina, sino diferencias a nivel de escrituras, palabras que no están, palabras que sí están, verbos que están escritos en un tiempo verbal, verbos que están escritos en otro tiempo verbal. Nuestro versículo 1 es uno que presenta esas diferencias textuales. Y he dicho, la Iglesia debe funcionar en la libertad conseguida en Cristo y en el Evangelio, porque esta es nuestra situación esencial en el mundo delante de Dios, gracias a lo que Cristo ha hecho. Fíjense, en el versículo 1 hay aquellos manuscritos que toman a la libertad como el instrumento con el cual Cristo nos libera. Es decir, esos van de la siguiente manera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así es como aparece en la Reina Valera. Si se dan cuenta, aquí la libertad es el instrumento con la que Cristo nos hace libres. Estad pues firmes en la libertad. ¿Qué libertad? Esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora bien, solo unos pocos manuscritos sustentan esa versión, la versión de que la libertad es el instrumento con la que Cristo nos hace libres. La mayoría básicamente de instrumentos es que Cristo nos hizo libres no con la libertad, sino con la cruz. Es decir, dándose Él mismo, haciéndose maldición, nos liberó a nosotros de la maldición de la ley. Eso es algo central en Gálatas. La mayoría de los manuscritos entienden la libertad como el propósito, el objetivo para el cual Cristo nos libera. De hecho, lo que enfáticamente aparece en el versículo 1 es para libertad. Ese sería el propósito de nuestra liberación. Es por esto que es mejor entender dicho versículo de la siguiente manera. Para libertad, Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced. ¿Se dan cuenta? Es totalmente distinto. Uno es instrumental. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el otro, la libertad es el propósito, es decir, para libertad Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced. Visto así, como propósito, para libertad, con ese fin, con ese propósito, Cristo nos hizo libres, es posible entender cómo un objetivo, un resultado esencial de la obra de Cristo, un resultado esencial del Evangelio es el propósito de dar libertad. Y por lo tanto, porque para esa libertad nos hizo libre Cristo, esa, por lo tanto, es nuestra situación esencial, nuestra posición delante de Dios, delante del mundo. Somos libres en Cristo. Por eso el marco para entender la libertad en el pueblo de Dios siempre será Cristo el Evangelio, nunca la visión social. Y la segunda razón por la cual la Iglesia debe entender y sustentarse en la preeminencia de dicha libertad en Cristo es porque el marco de la libertad que la sociedad ofrece es una libertad que pide derechos pero no da nada, mientras que la libertad en Cristo va a tener serias implicaciones en cómo vivimos como Iglesia. La libertad en nuestra sociedad es una libertad que pide derechos, pero
Pero si se dan cuenta es una libertad totalmente amoral, no tiene ningún tipo de ética moral ni implicaciones en cómo se vive. Mientras que la libertad en Cristo va a tener serias implicaciones en cómo yo personalmente, y Pablo va a ser enfático, como iglesia vivimos y funcionamos. Este tema de la libertad ya salió con Tito. Miren el capítulo 2 de Gálatas y los versículos 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del Evangelio es identificada con la libertad en Cristo, y esa libertad es mostrada por no circuncidar a Tito. El entendimiento de la libertad en Cristo llevó a un cierto modo de actuación hacia Tito, no circuncidarle, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Y hermanos y hermanas, una iglesia que entiende y vive el Evangelio, esto será mostrado en una iglesia que vive y aplica dicha libertad en Cristo, fundados en esa libertad para la que Cristo nos liberó, genera una ética una ética cristiana que es cristocéntrica y evangeliocéntrica. Fundados en la supuesta libertad del mundo, genera solamente una ética mundocéntrica, si esta palabra existe o me la he inventado, la cual puede tomar varios matices. Y nosotros como iglesia de piedra de ayuda, para usar bien la libertad en Cristo, primero debemos entender una cosa clara, que es lo que Pablo muestra, que esa libertad es preeminencia en el Evangelio que nos ha redimido y justificado por fe en Cristo. Y este Evangelio es lo que hace que sustente el hecho de que nuestra situación esencial es de ser libres en Cristo. Para eso nos liberó y en esa libertad debemos permanecer. Ahora bien, quizá las preguntas es ¿qué hacer? ¿Qué implica entonces esta libertad? Y esas dos preguntas van a ser respondidas en los siguientes dos puntos. Pero fíjense, hemos explicado ahora la preeminencia de la verdad en el Evangelio. Tenemos la doctrina, hay verdad de que somos libres en Cristo por medio de ese Evangelio. Ahora bien, vamos a lo segundo. ¿Cuáles son las bases para permanecer en la libertad en Cristo? ¿Qué bases tenemos? Fíjense, primeramente Pablo nos dirá, estad pues firmes en la libertad. Es decir, debe haber por la gracia de Dios un esfuerzo a permanecer en esa libertad. Pablo les dijo eso a los Gálatas porque esa verdad estaba siendo atacada. Cuando se toca la libertad en Cristo, se toca la verdad del Evangelio. Es esa piedra básicamente preciosa engastada en el anillo, que cuando esa piedra básicamente es quitada, el anillo prácticamente carece o es carente de valor. Pablo ahora les dará las bases a los Gálatas de por qué permanecer en la libertad en Cristo. Y va a dar dos bases primeramente. Va a dar una base primeramente negativa y otra base positiva. Así que las analizaremos de manera muy rápida porque ya han sido explicadas a lo largo de la carta a los Gálatas. La primera base para permanecer en la libertad en Cristo es una base negativa, y es la base negativa para permanecer en la libertad. La base negativa es que en el caso de los Gálatas, el someterse de nuevo a la ley mosaica implicaba no vivir en la libertad por la cual Cristo nos libertó. Y lo negativo de ello es que ambas cosas a la vez no pueden darse, o bien es Cristo como medio de justificación y libertad, o bien es la ley. Ahora bien, el resultado de estar en un lado o en otro es muy distinto. Fíjense cómo Pablo toma uno de los problemas principales en los Gálatas, la circuncisión. Dicha base negativa es expresada con dos cosas que Pablo dice. Fíjense en el versículo 3 de Gálatas 5. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Fíjense en el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia
habéis caído. Fíjense, el corazón de lo que Pablo dice es que si escogéis como medio de justificación la ley, entonces Cristo no os aprovecha si ese es el camino. Testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado, dice Pablo, a guardar toda la ley. Y esto es lógico. Si Cristo fue aquel que nos sacó de la maldición de la ley, si escogéis la ley como medio de justificación, entonces la única manera, lo que estáis obligados es a obedecerla toda. Lo que los que adulteraban el Evangelio creían, y así lo enseñaban, que ellos no estaban abandonando a Cristo o renunciando a la gracia, sino complementando ambas por medio de la ley. Frente a esto, Pablo dice, no estáis complementando nada. Fíjense en el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Fíjense los términos que Pablo usa, os desligasteis. Estabais atados y os desligasteis. Habéis caído de la gracia. Quizá todos aquí hemos viajado en avión, y la verdad es que cuando viajamos en avión tenemos una vista de pájaro. Y podemos contemplar todo lo que es. Básicamente, cuando uno sale en avión de Barcelona, uno ve lo que es el puerto, ve la ciudad y parece que a 4 pasos ya ve Montserrat. Es como si estuviese todo junto. Es decir, tenemos una vista de todo a nivel panorámico, pero no somos capaces de ver detalles. No vemos detalles concretos, no escuchamos lo que las personas que están paseando por la calle son capaces de decir. Esta visión de pájaro, es decir, es la que Pablo nos está dando aquí. Es como si alguien se sube a un edificio a contemplar lo que es un desfile y es capaz de ver el desfile de principio a fin desde esta visión de pájaro en el edificio, pero no es capaz de ver detalles, de escuchar lo que las personas dicen. En ese versículo, la realidad de que aquellos que buscan la justificación por la fe han caído, se han desligado de Cristo, han caído completamente de la gracia, es enfatizado no solamente por los términos desligasteis y habéis caído, sino por la visión de pájaro de Pablo. Está diciendo, este texto está establecido de la manera que existe una gran distancia total entre vosotros y Cristo, entre vosotros y la gracia. Bien, esta es la base negativa y es suficiente para tomar en serio el hecho de estar pues firmes en la libertad para cual Cristo nos hizo libres. Si no estáis firmes en esa libertad de Cristo por medio de ese evangelio y la buscáis en otro lado, cuidado porque os desligasteis de Cristo y habéis caído de la gracia. Pero ¿saben qué? En ocasiones es mejor poner las cosas en positivo que no en negativo, y es lo que hace Pablo aquí. La segunda base para permanecer en esa libertad no es una base negativa, sino una base positiva para permanecer en la libertad en Cristo. Y fíjense, esa base positiva responde a por qué aquel que espera la justificación por la ley está desligado de Cristo y de la gracia. Y es porque nosotros, fíjense, por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de justicia. Si no se acuerdan de nada de lo que se ha predicado en Gálatas, recuerden este versículo, porque ese versículo puede ser el resumen de toda la epístola a los Gálatas. Fíjense, nosotros por el Espíritu. Se corresponde con esas preguntas en el capítulo 3, versículos del 2 al 5. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? Y el Espíritu es el medio por el cual aguardamos la esperanza de justicia. Aguardamos por la fe. Se corresponde con toda la explicación de Pablo en los capítulos 3, del 6 al 18. Somos justificados al igual que Abraham por la fe. Esperamos esa esperanza de justicia, es el tema principal de la carta. Y en el versículo 6 de aquí del capítulo 5 dirá, ¿por qué en Cristo? Es el clímax de la carta en el capítulo 2, versículos 16-19. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe de Cristo.
Entonces, fíjense, la base positiva para permanecer en la libertad para la cual Cristo nos liberó es porque aguardamos la esperanza que tiene como objetivo la justicia, esa justicia final que espera a aquellos que han confiado en Cristo. Ese no es el concepto católico romano de que ahora no somos plenamente justificados, pero sí lo seremos plenamente en el futuro. No. La idea de Pablo es que ya somos plenamente justificados. Ya hemos sido declarados justos, perdonados completamente de pecados, liberados plenamente de culpa, declarados justos delante de Dios. Pero lo glorioso, hermanos y hermanas, es que hay una justicia final, la cual va a ser consumada y vindicada delante de todo el mundo, de que nuestra justificación y nuestra fe en Cristo es real, de que aquellos que están en Cristo y justificados por Dios no tienen condenación alguna. Esa justicia ya plena en el presente son las lluvias tempranas de esa justicia final, la cual gozaremos, esa justicia que es realidad y evidencia de la nueva creación, la cual gozaremos, y de la nueva creación, la cual hemos sido hechos. Fíjense cómo aguardamos esta justicia por medio del Espíritu. Es decir, es un contraste con la carne. Aquellos que buscan aceptación divina por la ley en realidad están confiando en la carne. Aquellos que aguardamos la aceptación por la fe lo hacen por el Espíritu. Esta es la idea. Pero miren, dicha justicia es por la fe, pero observen el versículo 6 al final. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe en Cristo genuina que aguarda la justicia que Cristo ganó para nosotros, para Pablo es el compromiso de uno a Cristo, una comunión vital con Él, por lo cual Cristo se convierte en el principio controlador de mi vida. Pero el principio de la vida de Cristo es amor, por lo tanto la fe en Cristo genera amor y a través de Él se transforma en una conducta afectiva. ¿Cómo uno define una fe genuina en Cristo? ¿Cómo la dibujas? ¿Cómo la pintas? ¿Cómo luce? Bien, es una fe dada a través de un amor que obra. Esto es importante porque si la base para permanecer en la libertad con que Cristo nos liberó es aguardar esa esperanza de justicia por el Espíritu, por esa fe en Cristo, por medio del amor que obra, entonces quiere decir que la libertad en Cristo tendrá una influencia hacia los demás. Tendrá una parte ética. Fe produce amor que obra, el cual se expresa en esa libertad. Y quédense con esta idea. Fe produce amor que obra, el cual se expresa en esa libertad. Porque hemos visto lo que es la preeminencia de la libertad en Cristo en el Evangelio. Nuestra situación es que somos libres en Cristo. Hemos visto que hay bases para permanecer y estar firmes en esa fe. Una base negativa, os desligasteis, habéis caído de la gracia. Una base positiva, esperamos esa justicia final por el amor, ese amor que obra y que se expresa en esa libertad. Ahora bien, vienen las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida, en nuestra iglesia, lo que es esa libertad en Cristo? Fíjense, las implicaciones del llamado a la libertad en Cristo con que hemos sido llamados. Fíjense, básicamente dicha sección se centra en explicar lo que significa y cómo se usa la libertad en Cristo. Como hemos dicho, fíjense, en el principio, el versículo 13 expande y explica el versículo 1. Es decir, el versículo 1, liberados para libertad, esta es nuestra situación en Cristo, en el Evangelio. Y el versículo 13 explica en qué consiste el llamado a libertad. Y consiste este llamado en libertad en tres cosas. La primera, implica libertad que no opera a favor del libertinaje. Eso es importante. La libertad para la cual Cristo nos liberó y la libertad con la que hemos sido llamados es una libertad que no opera a favor del libertinaje. Fíjense, esto está ligado totalmente a la justicia por la fe. En el versículo 13 es introducido como una causa. Fíjense el versículo 13. ¿Por qué? Por lo tanto, debe ser visto como una causa de lo que Pablo ha dicho anteriormente.
Fíjense que los versículos del 7 al 12 son una sección de transición, que de alguna manera funciona como transición y motivadora para los Gálatas. Pablo les dice en el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué carrera corrían bien los Gálatas? ¿Qué es lo que corrían bien? Bueno, hermanos, mirad hacia atrás, corrían bien la carrera de guardar por el Espíritu, por la fe, la esperanza de la justicia, estando basados, apoyados, confiando solamente en lo que Cristo hizo a su favor. Lo que sea que los estorbó o persuadió Gálatas, en el versículo 8, fíjense, esta persuasión no procede del que os llama. Este es Dios, y Pablo les explica una pequeña parábola. Fíjense el versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. La carta, recuerden que fue escrita a las congregaciones de la región de Galacia. Les está diciendo una pequeña desviación en la carrera de gracia y fe y libertad puede arruinar toda la congregación. Pero Pablo, lo que me gusta del apóstol Pablo es que aún y decirles esto, Pablo tiene esperanza en relación a esos Gálatas. Tiene esperanza de que puedan volver a correr bien. Y esto es lo que permite hacer la transición al versículo 13. Fíjense en el versículo 10, miren en el versículo 10, después de decir, corríais bien, pero ¿quién os estorbó? Quien os haya dicho esto de justificación más fe por obras, básicamente esto no proviene del que os llamó, puede leudar toda la masa, esto no es ser libres en Cristo, pero fíjense el versículo 10, yo confío respecto de vosotros. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es decir, lo que Pablo les está diciendo, Pablo expresa su esperanza, su certeza, su confianza de que vuelvan a correr bien como antes. ¿Por qué? ¿Cómo volverán a correr bien? Fíjense el versículo 13. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo. Y después al final, fíjense en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, esta es la causa, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Qué esperanza tan bonita tiene Pablo. Sí, estaban corriendo bien, se estaban desviando, pero Pablo tiene la esperanza, y la esperanza es explicada con esa causa en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, vosotros a libertad fuisteis llamados. Correr bien, de nuevo la carrera del verdadero evangelio, de la fe solo en Cristo, de su sublime gracia, cuando vivíais en la libertad que fuisteis llamados por aquel que os llamó en la gracia de Cristo por medio de su evangelio. Una iglesia que corre bien la carrera del evangelio, que evangeliza. ¿Saben qué, hermanos? No solamente lo hace desde aquí, desde el púlpito, no solamente lo hace en la enseñanza, sino en su vida de congregación en la libertad en Cristo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es vivir en la libertad con que hemos sido llamados? ¿Cómo se hace esto? Y la primera manera como se hace es no operar a favor del libertinaje. Lo primero que Pablo nos explica en qué consiste esta libertad que fuimos llamados es en decirnos en lo que no es vivir en esa libertad. Y no es libertad que opera a favor del libertinaje. Fíjense el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no, ese no es rotundo, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Libertad en Cristo no opera a favor del libertinaje, es decir, hacer cualquier cosa que uno quiera hacer. El ser humano desde la caída en el jardín del Edén arrastra al mal de torcer las cosas en su propio provecho y es posible hacer esto con la libertad en Cristo. Lo más probable es que ciertas tendencias de libertinaje se estaban dando en dichas iglesias donde lo que dominaban era más la carne que no el espíritu. La carne es entendida por Pablo en su mayoría de veces como esa naturaleza humana corrupta y pecadora que arrastra la rebelión de la raza humana desde Génesis 3.
es decir, esa naturaleza que forma parte de la antigua creación y por tanto está en oposición al Espíritu, ya que la vida en el Espíritu es esa vida que pertenece a la nueva creación que hemos sido hechos en Cristo. Pues bien, Pablo aquí dice que la libertad en Cristo no es ocasión para favorecer, para dar ventaja a la carne. Esa palabra aquí, la palabra ocasión, es un término militar. Es decir, la libertad no es la base de operaciones para el pecado, para el libertinaje. No es la base de operaciones desde donde se deben trazar estrategias a favor de la carne. Eso no es libertad, eso no es la libertad a la que hemos sido llamados. No podemos olvidar que la libertad para la que nos liberó Cristo es una liberación en la cual Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, como Pablo les ha dicho a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 4. Somos libres del poder del pecado y por lo tanto, aunque suene raro, al ser libres del pecado tenemos la libertad y la capacidad para no pecar. John Owen, un puritano que vivió en el siglo XVII, del 1616 a 1683, publicó un libro titulado La mortificación del pecado. Entonces el libro estaba basado en una exposición del texto de Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis mortificar las obras de la carne, viviréis. Con esto Owen decía que es el deber diario de todo cristiano mortificar, hacer morir el pecado por el poder del Espíritu. Pues bien, solo aquel que ha sido llamado a libertad en Cristo puede hacer esto. Y es precisamente por esto que dicho llamado es hecho por Pablo. La libertad en Cristo nunca puede obrar, nunca debe obrar a favor del libertinaje. Una iglesia que en realidad vive en la libertad de Cristo, vive lejos del pecado y camina en el camino de la santidad. Esa libertad, hermanos, hermanas, nunca puede ser esa base de operaciones de la carne, sino que debe ser la base de operaciones para otra cosa. Y fíjense, vivir en Cristo, esa libertad implica no al libertinaje, pero implica libertad que sí sirve en amor. Fíjense el versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, aquí viene el contraste, no libertinajes, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense si lo que no es libertad en Cristo es algo egoísta, algo que sirve a la carne, lo que sí es, básicamente es aquello a lo que hemos sido llamados, es servirnos los unos a los otros, principalmente a los santos, a mis hermanos y hermanas, y servirnos los unos a los otros en amor. Suele pensarse en la libertad en Cristo como solamente no pecar, ¿ya? Cierto es, cómo servir a Dios, cierto es, pero háganse esta pregunta, sean sinceros con ustedes, ¿cuántos hemos pensado que la libertad a la que nos llamó Dios en Cristo es algo que debe usarse para servir a los otros? ¿Cuántos hemos entendido y sabemos que la libertad con la cual o para la cual Cristo nos liberó es una libertad para servirnos en amor los unos a los otros? Hay algo que no podemos perder de vista y que oro para que Dios nos ayude a darnos cuenta de ello. Pablo sitúa la libertad en Cristo. ¿Saben en qué esfera la sitúa? Es importante verlo. Pablo sitúa la libertad en Cristo, que va a ser usada no para el libertinaje, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Pablo sitúa esa libertad en la esfera de la congregación, en el ámbito corporativo de la iglesia. Lo que sí es la libertad en Cristo, hermanos y hermanas,
Para lo que sí debe usarse es para servirnos los unos a los otros. Esta es la razón por la cual al principio se ha dicho que entender la preeminencia de la libertad en Cristo como algo esencial en el Evangelio tendrá repercusiones en la ética cristiana que vivimos los unos con los otros. Nos servimos los unos a los otros desde la base de esa libertad para la cual Cristo nos liberó. Pero fíjense el texto, sino servíos por amor los unos a los otros. En realidad el amor es el medio, el canal por el cual dicho servicio de los unos a los otros es llevado a cabo. A través del amor, servíos los unos a los otros. ¿Y por qué es esto importante? Acuérdense que la fe genuina en Cristo en el versículo 6 es fe, ¿qué es lo que ha dicho? Es fe que obra por el amor. Por lo tanto, el usar esa libertad para servirse a través del amor, lo que hará será mostrar una congregación genuina en cuanto a su fe en Cristo Jesús. Fíjense, Pablo más adelante lo expresará de otra manera. Si la libertad en Cristo no es servir a la carne, sino servirse los unos a los otros por amor, este ejercicio de la libertad de servirse los unos a los otros está en oposición a lo que es servir a la carne. Por lo tanto, el servirse los unos a los otros, la expresión de dicha libertad será una vida verdadera en el Espíritu. Esta es la razón por la cual Pablo en el versículo 16 dirá: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y lo primero en la lista del fruto del Espíritu que caracteriza una congregación tocada, transformada, que vive el Evangelio, que vive en la libertad en Cristo y que vive en el Espíritu, será precisamente el amor. Por tanto, ¿cómo luce prácticamente ese servirse los unos a los otros a través del amor? ¿Cómo luce prácticamente, a nivel práctico, esa libertad en Cristo en la que hemos sido llamados, sirviéndonos los unos a los otros al amor? ¿Cómo se ve esto prácticamente? Cada uno de aquí podría poner muchísimos ejemplos, pero ¿saben? No tenemos que imaginarnos ejemplos porque Pablo nos explica cómo esa libertad en Cristo es usada en la congregación para poder servirse los unos a los otros en amor. Y fíjense, nos lo explica en el versículo 14, amaros los unos a los otros. Lo explica en el versículo 16, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso no muestra este servirse los unos a los otros en amor. Vanagloriosos, envidiándonos, eso es más egoísmo que no servirse los unos a los otros. Fíjense el 6:1, restaurad con espíritu de mansedumbre. Esa libertad en Cristo para servirnos los unos a los otros, Pablo dice, es usada no para la dedocracia, para apuntar al hermano el cual ha caído en alguna falta, sino restaurad con espíritu de mansedumbre. El capítulo 6, versículo 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros. El amor todo lo soporta. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fíjense, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Servirse en amor también básicamente es decir, cómo una enseñanza, un mensaje quizá ha ayudado en la vida de uno. Capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, fíjense, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esas descripciones es como luce vivir en esa libertad en la cual hemos sido llamados, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Fíjense, lo que todo esto está haciendo, ni más ni menos, es desarrollar prácticamente ese servíos por amor los unos a los otros. Es desarrollar a nivel práctico el vivir esa libertad en Cristo. Es desarrollar a nivel práctico lo que significa vivir el evangelio de la justificación por la fe en Cristo.
Hermanos y hermanas, la gloriosa doctrina de la justificación por la fe en Cristo, que nos ha liberado, que nos ha hecho libres para la libertad, no es una doctrina solamente teórica, es una doctrina práctica y de vida. Y aquí Pablo nos muestra cómo se vive, cómo se ve en una congregación tocada por ese evangelio. A partir de ahora, Pablo en el resto de su carta desarrollará las implicaciones prácticas de la justificación por la fe en la vida de la iglesia, cómo luce y cómo no luce una iglesia que vive en el Espíritu. Si quieren otro ejemplo de lo que significa vivir la libertad en Cristo dentro de la iglesia, Pablo lo expone en la Epístola a los Romanos, los capítulos del 14 al 15, donde hay una mención de los fuertes y de los débiles en la fe con el asunto de la comida. El resumen de Pablo es que establece que aquellos que son fuertes en la fe, maduros en ella, estos deben entender que hay cosas que en la libertad que se tiene en Cristo podrán dejarse, abstenerse, no imponer sobre el débil en la fe para que no sea piedra de tropiezo, sino ayuda y soporte por amor al hermano o a la hermana. Vivir en la libertad en Cristo crea una sensibilidad amorosa entre los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Alguien puede pensar, bueno, esto puede generar una iglesia laxa. Y saben que la verdad es que no es cierto por dos motivos. Primero, porque hemos dicho que la libertad en Cristo nunca opera a favor del libertinaje. Y porque esta libertad en Cristo es el resultado del Evangelio. Entender dicha libertad está ligado a entender el Evangelio y por lo tanto en poder discernir lo que debe ser cortado de raíz de lo que debe ser enderezado, y aquello en lo que entra en la esfera de la libertad en Cristo debe tratarse con ética para el bien de los débiles en la fe. Pero esto solo es posible si existe un correcto entendimiento del Evangelio. Y la segunda razón por la cual no crea una iglesia laxa es expresada en el versículo 14. Y esta es la tercera implicación. La implicación de vivir en esa libertad en Cristo es esa que no opera para el libertinaje, sí opera para servirse en amor los unos a los otros e implica libertad que, fíjense, cumple toda la ley. Fíjense el versículo 14. Una iglesia que funciona en esa libertad no es una iglesia laxa. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cómo el versículo 14 también es introducido como una causa. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, así funcionan los versículos 13-14. Con la libertad con que fuisteis llamados, no sirváis a la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ello? Porque eso es cumplir la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se demuestra que Pablo no está en contra de la ley en absoluto. Parece extraño que después de todo lo que Pablo ha estado diciendo a lo largo de la carta, ahora hable de cumplir la ley. Pero es importante porque esto demuestra que entender bien el Evangelio, entender bien la libertad en Cristo, no es estar sin ley, sino cumplirla. Ahora bien, Pablo lo demuestra de una manera muy clara. Fíjense, servirse los unos a los otros, en realidad es lo que es vivir en la libertad en Cristo. Esto es muestra viva de una fe genuina en Cristo, fe que obra por el amor. Y esto es así porque cumple la ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Pablo les dice a los Gálatas, ¿queréis cumplir toda la ley? No es por medio de la circuncisión, sino por medio del Evangelio, por medio de esa libertad expresada en amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, no estáis sin ley, cumplís toda la ley, estáis bajo la ley de Cristo. No entender esta libertad, no vivir en esa libertad, convierte a la iglesia en un terreno sin ley, en el salvaje oeste. Fíjense el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Tomen atención al énfasis en unos a otros. Fíjense el contraste con el versículo 13, servirse
unos a otros en amor. Versículo 15, mordéis y coméis unos a otros, consumáis unos a otros. Ahora miren, ¿qué es lo que hay entre el versículo 13 y el versículo 15? Entre el servirse unos a otros y el morderse y comerse y consumirse unos a otros. ¿Qué hay en medio de esos dos versículos que hace la diferencia? Entre ellos está la ley, amarse unos a otros. Lo que esta estructura muestra es que el servirse unos a otros es el ejercicio de esta libertad en Cristo ganada en el Evangelio, y esto cumple la ley de una sola palabra, amarás a tu prójimo, y convierte a la iglesia en una comunidad de amor y servicio. No vivir en esa libertad del Evangelio deja a la iglesia fuera de cumplir la ley resumida en esa única palabra, amarás a tu prójimo. La convierte en una comunidad fría que se autocarcome, que nos corcomemos unos a otros hasta consumirnos. Y todo queda como la canción, Dust in the Wind, lo que el viento se llevó. Es importante, hermanos y hermanas, que entendamos que permaneced, estad firmes en esa libertad con la que hemos sido llamados. Es esa libertad, hermanos y hermanas, en Cristo, la cual nos permite servirnos los unos a los otros en amor. Y es en ese Evangelio que la ley es cumplida, y es en Cristo, bajo la ley de Cristo, la que la cumplimos y se cumple esa máxima tan preciosa que debe ser vista entre nosotros: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues sea Dios aquel que pueda ayudarnos a entender y a permanecer en esa libertad en la cual Cristo nos ha llamado a vivir, y en su gracia nos da ese poder para poder permanecer y vivir en ella. Dios nos bendiga.